Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas que dice, o que está seguro, de que aprendió más de vivir, de convivir y de hacer práctica medicinal en los Andes, la selva amazónica y la costa del Pacífico de Ecuador, que lo que pudo haber aprendido en las universidades. Hoy aprende fundamentalmente, increíblemente, de la televisión y de la internet. Estamos en el segundo día de vigilia para la inscripción de la candidatura de Arauz, que, como vuelvo a repetir, es simplemente una lucha porque en el Ecuador el presidente de turno no sea el perseguidor del gobierno anterior. En segundo lugar, porque el gobierno de turno no sea el que decide quién es y quién no es candidato a las elecciones. Y que el gobierno de turno no sea un perseguidor de sus opositores. No queremos que en este país los opositores a cualquier gobierno, sea de derecha, sea de izquierda, tengan que vivir con la zozobra de saberse perseguidos, intimidados y que se les prive de derechos como el derecho fundamental que rige en la democracia, que es el derecho de elegir y ser elegido. Porque en las monarquías, el que elige es el rey. Él elige quién es su sucesor. En los sistemas de gobiernos teocráticos, donde existe el islamismo, en la Iglesia Católica del Vaticano, es un concilio, como el Concilio de Vaticano, el que decide quién es el sucesor. Pero nosotros, los países de América, en el continente americano, llevamos 250 años, vamos, en Estados Unidos, y 200 años en el resto del continente, de tratar por todos los medios y de todas las formas posibles de crear lo que se llama un sistema republicano democrático, en el cual progresivamente hemos ido consiguiendo que primero puedan votar los analfabetos, puedan votar los indígenas, puedan votar después los negros, puedan votar las mujeres, puedan votar las personas mayores de 18 años en general, y lo que es más importante aún, que cualquiera pueda ser candidato. Que los candidatos no sean ni seleccionados por una universidad, ni seleccionados por un partido político, ni seleccionados por el presidente de turno, que es lo que estamos viviendo en este momento. Aspiramos que este sistema de selección del candidato por partidos políticos desaparezca, y que el sistema de selección por la famosa meritocracia también sea cuestionada, porque la meritocracia se deformó cuando nosotros comenzamos a pensar que el que tiene más méritos es el que tiene un título universitario en Harvard, el que tiene un título universitario en una universidad de un país desarrollado. Pero que la gente que aprendía en su propio territorio, que era líder, que luchaba, que nacía desde las luchas campesinas, las luchas políticas, inclusive las luchas guerrilleras, las luchas, ese individuo no tenía por qué
ser reconocido como un individuo con méritos. Estas son las cosas que nosotros estamos cuestionando. Bien, nos enfrentamos a un momento en que Estados Unidos está en una campaña electoral y Ecuador también, Bolivia también, y el continente americano está viviendo el colapso generado por la pandemia, por la crisis económica y por la crisis social consecuente. Esta pandemia ha tenido un impacto tan grande en América Latina y en el continente americano que nos lleva a la posibilidad de que todo el continente americano, que está padeciendo del mismo mal, pueda hoy día unirse y eliminar las fronteras, eliminar las visas, eliminar los requerimientos para poder vivir o transitar de un país a otro. Algo similar a lo que está sucediendo en Europa y que sucedió precisamente después de una gran catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Hoy Europa ha logrado consolidar una comunidad económica europea que progresivamente va permitiendo la libre circulación de mercancías, la libre circulación de personas y no siquiera eso. En este momento de la pandemia, la Comunidad Económica Europea pasa a ser el principal protector de sus países miembros. Les apoya económicamente para la recuperación. Aparentemente, la gran crisis que viene sobre el continente americano, con excepción de Canadá, tal vez Uruguay, tal vez Costa Rica, y los que ya han pasado por esta desesperante situación, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que viven la pobreza crónica, no porque sean mal gobernados, sino porque llevan una guerra de larga duración con Estados Unidos. Y enfrentarse con Estados Unidos, la primera potencia del mundo, es la cosa más dura y difícil que existe en el planeta Tierra. Y eso tenemos que tenerlo muy claramente. Si enfrentarse con Alemania fue algo terrible, miren lo que le pasó a Rusia, miren lo que le pasó a toda Europa, enfrentarse con Estados Unidos no tiene dimensiones. Entonces, podemos diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Ecuador? ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Bolivia? ¿Y por qué somos esencialmente diferentes? Podemos decir que nosotros somos esencialmente diferentes porque de manera extraña e interesante, Estados Unidos es un país en guerra. Desde su origen hasta el día de hoy, es un país de la guerra. Y Ecuador, en cambio, se autodenominó y reconoce a sí mismo como un país de paz. Para Estados Unidos, la codicia, la guerra y la violencia, el uso de las armas. Recordemos que en Estados Unidos hay libre uso de las armas. La gente anda armada. Desde la época del western llevan pistola al cinto. La violencia interna y la guerra han sido el factor de cohesión social. En cambio, en Ecuador, el factor de descohesión social, de división social, de ruptura social, de fractura social, es justamente la violencia.
Nosotros, a diferencia de Estados Unidos, que utiliza la violencia para crear justicia, para ganar territorios, para imponer medidas económicas, para disponer o influir en elecciones de otros países, para poner y quitar gobiernos. Nosotros somos un país que rechaza el intervencionismo en su propio territorio y se niega a intervenir en guerras ajenas. Hoy, violando todos nuestros conceptos y nuestra propia constitución, estamos metidos en una guerra contra nuestra voluntad, que es la guerra del Plan Colombia, cambiada de nombre, que se llama guerra del narcotráfico. Pero la guerra del Plan Colombia es una guerra que el gobierno colombiano y el gobierno norteamericano llevan adelante específicamente contra los grupos guerrilleros. Pero, como saben que después de la caída de Rusia, los grupos guerrilleros se autofinancian mediante el narcotráfico, entonces la lucha se llama contra el narcotráfico. Evidentemente, Estados Unidos ha perdido por primera vez una guerra contra el narcotráfico en Afganistán y contra los grupos guerrilleros narcotraficantes, grupos terroristas que llaman narcotraficantes, porque curiosamente los afganos no son consumidores de opio, son vendedores de opio. Y entonces el problema fundamental en el que se funda la derrota de Estados Unidos en la guerra de Afganistán se funda en el que su país, que es el mayor consumidor de opio, financió al ejército afgano, y gracias a eso el ejército afgano ganó la guerra a los propios soldados norteamericanos. Eso es también lo temible en este momento con respecto a la guerra del narcotráfico que se libra entre Ecuador, Colombia y ahora también está incluido Perú. Bien, en Ecuador, a diferencia de Estados Unidos, el centro fundamental del problema es que nosotros, como todos los países latinoamericanos, tenemos un culto, una religión, mientras que el culto en Estados Unidos es a la guerra y a la codicia. En Ecuador el culto es fundamentalmente a la mentira, en el caso de Ecuador a la traición, a la hipocresía y al oportunismo. Vivimos un culto al oportunismo, inclusive tenemos un partido político, se llama Creo, Creando Oportunidades, que quiere crear y ratificar dentro del país el culto al oportunismo. ¿Qué es el oportunismo en Ecuador? El oportunismo es sacarle sangre al cangrejo, sacarle partido a la situación. Y hemos vivido el oportunismo desde nuestros orígenes como república. Recordemos que fuimos primero exportadores del cacao y fuimos grandes exportadores de cacao, fuimos exportadores de quinina, grandes exportadores de quinina. Y cada uno de estos booms económicos, luego del banano, luego fuimos exportadores del petróleo, de flores, de camarón. Ahora somos exportadores de narcos, de drogas, y también eso nos ha, este momento, este sentido del boom, de la oportunidad, ha estado dentro de nuestra conciencia. Somos un país de paz, pero desgraciadamente rendimos culto a la mentira, culto a la traición que ahora se ha convertido en política pública, y rendimos culto al oportunismo. Y eso es la diferencia fundamental entre Estados Unidos y Ecuador. Estados Unidos finalmente utiliza la ciencia y la tecnología
como su principal mecanismo de generar progreso y al mismo tiempo libertades humanas. En cambio, nosotros hemos utilizado la religión, la política y el trabajo para crear finalmente una sociedad donde la mayor parte de la población es pobre, enferma, inclusive discapacitada, a tal punto que tenemos un presidente discapacitado. Para revertir esto, se necesita entonces que el nuevo presidente se dé cuenta exactamente de que la educación se convierte en el factor fundamental de transformación del Ecuador, mientras que para Estados Unidos el factor fundamental de supervivencia es, en este momento, la explotación, no solamente de los recursos del planeta Tierra, sino inclusive de los recursos que pueda conseguir en Marte y en la Luna. Pero todos los dos, tanto Estados Unidos como Ecuador, estamos enfrentados a una pandemia. Y en esta pandemia el factor fundamental es el tiempo. El tiempo es el elemento fundamental de la pandemia. Y si esta pandemia hubiese llegado y hubiese pasado rápidamente, bueno, aquí no pasó nada como fue con el SARS, pero no, la pandemia tiene un problema. Se tiene la perspectiva de que para que pase tiene que por lo menos pasar un año. Es decir, que recién el próximo año, tal vez en marzo, nuevamente haya la vacuna y haya alguna solución. Pero para que pasen las consecuencias económicas que ha generado esta pandemia, posiblemente sea peor que la guerra, o sea peor que un terremoto. Posiblemente pasen después de 2 o más años. Y la situación se complica porque esta pandemia no solamente que nos afecta por la mortandad, nos afecta por la crisis económica, sino que ha creado un nuevo orden. Este nuevo orden se fundamenta en un nuevo recurso. Recordemos que la navegación creó un nuevo orden en el mundo y esa navegación permitió el descubrimiento de América. Sabemos muy bien que el desarrollo del transporte aéreo, de las comunicaciones electrónicas y de toda la industria cambió el orden mundial. Hoy tenemos el nuevo orden mundial que se fundamenta en la Internet. Y esta Internet nos lleva a que aparecen nuevos seres humanos. Estábamos acostumbrados a que los seres humanos eran o súbditos del rey, o ya todavía siguen siendo súbditos del rey de Inglaterra, súbditos del rey de España, del rey de Arabia Saudita. Luego aparecieron los ciudadanos, que eran individuos reconocidos por un país, que tenían deberes y derechos, y que esos deberes y derechos se los daba y se los quitaba el gobierno de turno o el país al que iban a vivir. El ecuatoriano que se va a Estados Unidos, si le da la gana a Donald Trump le da derechos, y si no le da la gana no le da derechos, lo manda sacando, punto. Esa es la situación de un ciudadano. Pero aparecen ahora un nuevo ser humano, y este nuevo ser humano es el internauta, somos usted y yo. Este es quizás lo más trascendente que ha sucedido. Y este nuevo ser humano llamado internauta nace de manera brusca y está forzado a nacer porque la educación, el comercio, el trabajo, todo se volvió a través de la Internet. Hay el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, la telepsicología, la tele, todo gracias a la Internet. Y este es el nuevo orden terriblemente cambiante. El nuevo gobierno que venga a Estados Unidos o Ecuador, sea el que sea, se tiene que situar dentro de esta nueva realidad. Y en esta nueva realidad
es posible que el modelo de gestión de Donald Trump o de Biden sea muy malo para estos tiempos. Y es muy posible que el modelo de gestión de Arauz o de Guillermo Lasso o de cualquiera que llegue también sea muy malo para estos tiempos. Por eso, el fundamento del desarrollo de Ecuador debe ser la educación, mientras que el fundamento del desarrollo de Estados Unidos se basa fundamentalmente en la nueva explotación de las máquinas y de los recursos naturales. Muchas gracias.